Pues bienvenidos y bienvenidas al webinar de equipos de alto rendimiento en tiempos de crisis. Y nosotros tres, yo, Ieva Blaquitite, y mis compañeros Mauro Delgado y Felipe Arancibia, somos encantados de daros esta bienvenida. Y de verdad que estamos muy emocionados compartir con vosotros nuestra visión y nuestras experiencias, sobre todo, sobre este tema. Así que vamos a dedicar los próximos 55 minutos al tema y realmente lo que esperamos que vais a disfrutar, que podéis encontrar algunas ideas que pueden servir para vosotros con vuestros equipos. Apuntad las ideas, igualmente apuntad las preguntas, o mejor dicho, bueno, poned las preguntas en el chat, porque nosotros esperamos que al final de nuestra conversación o de nuestra sesión tendremos tiempo a responder a vuestras preguntas. Así que adelante y a disfrutar. Pues voy a pasar la palabra a mi compañero Mauro Delgado, que Mauro es un experto en liderazgo y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Sobre todo, bueno, Mauro lleva 20 años, ¿verdad? Mauro, más de 20 años trabajando en puestos directivos en diferentes multinacionales, tanto a nivel nacional como internacional. Y ha tenido, bueno, experiencia y posibilidad no solamente desarrollar equipos, pero también transformar equipos a nivel también europeo, ¿verdad? Sí. Y siendo un gran coach, un coach ejecutivo, Mauro también ha podido aportar mucho valor y ha podido ayudar a muchos managers y a ejecutivos de diferentes multinacionales top, líderes en su sector. Así que, Mauro, un experto en desarrollo de los equipos de alto rendimiento y sobre todo en tiempos de crisis, paso la palabra y seguimos. Bueno, muchísimas gracias, Eva. Vaya intro, ¿cómo suena? Bien, bueno, yo antes de nada me gustaría desear que todo el mundo esté con salud, que nadie haya sido afectado negativamente con toda esta crisis que hemos tenido últimamente, que estéis bien en casa, en familia y empezando a disfrutar un poquito de de mejor tiempo. Y luego también afrontando esta situación de crisis que tenemos delante, ¿no? Vamos a aportar nuestro granito de arena. Esperemos que os llevéis mucho valor de lo que vamos a compartir a partir de ahora. Y vamos a ir a ello. ¿Cómo? Ay, a ver, ¿qué pasa aquí? Perfecto. Desde Bright Minds decimos que ya veníamos de un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, en aguas movidas. Las cosas ya eran así y era una realidad que estábamos todos viviendo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Lo que ha pasado en esta última situación, esta última crisis, es que nos hemos encontrado de repente así, ya no con aguas movidas, sino con una tormenta. Y esto lo que nos ha llevado es directamente a meternos dentro de esa tormenta, que es un buca al cuadrado, ¿no? Que decimos nosotros, todavía más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y en una tesitura así, desde nuestro punto de vista, vosotros que sois directores generales, que lleváis equipos, nosotros queremos transmitiros un mensaje, y ese mensaje es que la solución para salir fortalecidos de esta situación, de esta crisis, de esta tormenta, la tenéis vosotros en vuestros equipos, la tenéis dentro, trabajando con ellos y facilitando que se conviertan en equipos de alto rendimiento, es la manera en la que mejor podremos navegar a través de esta tormenta y, como decía antes, salir reforzados. Por tanto, si esa es la tesitura en la que nos encontramos hoy, ¿y ahora qué? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues el tiempo que viene vamos a hablar de eso, y para que pongamos en contexto la información que vamos a compartir, creo que es interesante que conozcáis un poquito sobre nosotros y sobre Bright Minds Board. Entonces, quiero pasaros con mi compañero Felipe para que haga una breve introducción y pasamos ya de lleno al contenido de hoy.
Felipe. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Creo que si pasamos al siguiente slide para ver quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, nada, igualmente agradecer a toda la participación de todos que estén conectados aquí. Nosotros la verdad que queremos compartir un poco nuestra experiencia en este sentido con estos momentos revueltos y unas cuantas tormentas hemos ya estado presentes en ellas, ya hemos sobrevivido a unas cuantas tormentas Sí. en mar y en tierra, así que queríamos compartir un poquito. ¿De dónde venimos nosotros? Pues os estaréis preguntando estos señores quiénes son, ¿no? Un señor de un guatemalteca que ha crecido y ha estudiado en Estados Unidos, una lituana y un brasileiro, ¿no? Y todos aquí en España. Bueno, pues nosotros somos los fundadores de Bright Minds Board, junto con otros 4 asociados que tenemos en el equipo, evidentemente intentando cubrir los diferentes puntos de proyectos que podamos aportar en diferentes momentos y en diferentes empresas de diferentes sectores. Con lo cual es un poco la idea que nos atrajo, era realmente un punto en común que teníamos todos, es que nos encanta desarrollar personas, nos encanta mejorar y optimizar los procesos y procedimientos que tienen diferentes empresas y evidentemente nos apasiona maximizar los resultados o ver eso plasmado en una cuenta de explotación, que al fin y al cabo para esto estamos, ¿no? O sea, todo empieza por reunir los equipos de la mejor manera, desarrollar su potencial, luego poner en marcha ciertos procedimientos que te permiten medir ese rendimiento y con un objetivo único que es al final generar más valor, lo que significa al final impacto en resultados. Pues nosotros, en ese sentido, tenemos una serie de soluciones, ¿no? Nos hemos unido para dar una serie de soluciones a diferentes empresas con esa pasión en común y, evidentemente, objetivo final. ¿Y por qué somos Bright Minds Board? Porque, al fin y al cabo, en los proyectos que participamos y que gestionamos y dirigimos, al fin y al cabo, nuestro objetivo final es ser parte del consejo de dirección. Es decir, nosotros empezamos a trabajar con empresas en un proyecto concreto, en la área que sea, como veis aquí, Mauro Delgado, especializado en la parte de coaching ejecutivo, de parte de recursos humanos, de desarrollo de personas, lleva también con mucho potencial en la parte de People and Organization, y también, bueno, ella se presentará con más detalle todo el proyecto que ha realizado en Best Place to Work. Yo, por mi parte, con experiencia de desarrollo internacional de empresas, de franquicias, gestionando equipos en diferentes países, ¿no? Desde Latinoamérica, de México, Colombia, Brasil o a sureste asiático, siempre desde Barcelona, porque yo llevo aquí 20 años, pese a haber nacido y estudiado en Brasil, pues ya llevo en España 20 años, con lo cual lo que teníamos era unirnos un poco y poder aportar valor. Y a nuestros asociados, evidentemente, como podéis ver ahí, León de Holanda, que lleva toda la parte de transformación digital, Josep, que es de aquí de Barcelona, que lleva toda la parte de Customer Centric Organizations, Paul, que es también de aquí de Barcelona, de Mataró, lleva la parte de e-commerce y desarrollo de plataformas online, y finalmente Joaquín, que es nuestro partner para temas legales, relaciones laborales y demás. Entonces, es un poco la introducción de quiénes somos y de dónde venimos. Y desde luego, en cuanto a alto rendimiento, bueno, crisis hemos pasado todos algunas, ¿no? Pero alto rendimiento, yo creo que ahí el foco principal que daremos es a que Mauro nos explique un poco más qué metodologías él ha utilizado, qué metodologías nosotros ponemos en práctica en el momento de desarrollar de enfocar, digamos, un trabajo en cuanto a alto rendimiento, más ahora en tiempos de crisis que están vital. ¿Ok? Gracias, Mauro. Te paso palabra. Muchas gracias, Felipe. Perfecto. Pues vamos a ir un poquito allí al contenido del webinar de hoy. Y ahora vamos a hablar o a empezar hablando de cuál es la diferencia que hace la diferencia en los equipos de alto rendimiento. Solo un pequeño tip después de lo que ha comentado Felipe. Nosotros no estamos compartiendo un conocimiento a modo consultor, sino más bien a modo desde el otro lado de la mesa, desde los que han estado
contratando en muchos casos consultores. Y lo que quiero decir con esto es solamente que hemos andado el camino. Decía Felipe que hemos navegado ya diferentes crisis y tormentas, hemos pasado varias, y desde nuestra experiencia, con lo que hemos podido aprender en estas diferentes multinacionales, pues queremos compartir lo que para nosotros es ese alto rendimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia en los equipos de alto rendimiento? Primero vamos a ver lo que por lo general se suele hacer en las organizaciones. Unas mejor, otras peor, pero lo solemos hacer. Alto rendimiento, entonces, parte de una meta, una definición de éxito. ¿Cuál es la visión, la misión y los valores? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Como decía, hay diferentes maneras de hacerlo. Yo he visto carteles colgados en organizaciones donde pone la visión, misión, valores y luego preguntas a las personas y nadie los conoce. Esto se ha hecho un trabajo, pero al final no se está viendo en los comportamientos de las personas, por tanto, no tiene mucho sentido, ¿no? No sé cuál es vuestro caso, pero en cualquier caso, hay empresas también que sí tienen muy bien trabajada esa visión, misión y valores, ¿no? Hay las dos, por supuesto. Teniendo esa parte, obviamente luego necesitamos una estrategia, que son unos objetivos, acciones y recursos para asegurarnos de que conseguimos acercarnos a esa visión, misión y valores. También se suele trabajar en las organizaciones, unas mejor, otras peor, unas de una manera, otras de otra, pero se suele hacer por lo general. Y para que esto ocurra, obviamente hace falta un líder o unos líderes o una forma de liderazgo. Nosotros hablamos del servant leadership o el liderazgo de servicio, focalizado, como ya comentaban mis dos compañeros, en las personas para ayudar a crecer así a las organizaciones, porque es como funciona. Y ahora voy a hablar de ese factor que se suele dejar de lado, ese factor que es clave, importantísimo, y que se suele dejar de lado cuando hacemos este tipo de trabajos. Y sin embargo es la diferencia que hace la diferencia en lo que es un equipo de alto rendimiento. ¿Y cuál es ese factor? La cultura organizacional. Con la cultura estamos hablando, ¿a qué me refiero cuando hablo de cultura? Estoy hablando de una serie de hábitos, una serie de comportamientos, una serie de reglas, de normas, esas normas escritas que puede tener una organización, pero también las normas no escritas. A veces nos comportamos de una manera determinada porque es como se comporta todo el mundo en la organización. Aprendemos ciertas normas que no están escritas. Todo eso forma parte de la cultura. Y como decía al principio, ¿de qué sirve un cartel con una visión muy bonita puesta en una pared si nadie se la sabe? Si nadie en sus comportamientos, en su discurso, no se ve reflejado. No sirve para nada. Sin embargo, si tenemos la cultura en el lugar adecuado, ¿qué ocurre? Todo el mundo conoce cuál es la visión, misión y los valores. Todo el mundo conoce cuáles son las prioridades de la organización. ¿Cuáles son las 3 prioridades más importantes? Esta pregunta la he hecho en diferentes organizaciones yo muchas veces, y cuando oyes que todo el mundo dispara a un sitio diferente, dices, ok, necesitamos trabajar en la cultura. ¿Cuál es la visión, misión de la organización? Necesitamos trabajar en la cultura. Entonces, es la cultura ese factor que os va a ayudar. Ahora, a partir de ahora vamos a ir comentando distintos puntos, ir tomando nota porque hablaremos de cosas, teoría un poco en general, sí, pero importante y contrastada y probada por nosotros mismos, por mí mismo también, y algunos tips para que podáis ir ya tomando nota de lo que podéis poner en marcha en vuestras organizaciones, ¿de acuerdo? Nos vamos a focalizar entonces en esa parte de cultura, como decía. Como decía Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia para desayunar. Fijaos lo que decía este hombre, lo importante que es y su mensaje. ¿Qué quiere decir con esto? Que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Tú puedes tener una estrategia magnífica, súper planificada y buena, pero luego por la mañana, en las conversaciones de pasillo, en lo que las personas están realmente haciendo, no diciendo o pensando, lo que están haciendo realmente, ¿refleja eso la visión, misión y valores? Si no es así, la cultura, como dice Peter Drucker, se está comiendo la estrategia y por tanto luego no funciona, ¿de acuerdo? Por si acaso alguien que a veces pasa, que necesita más prueba de que ese liderazgo centrado en las personas aporta valor, voy a compartir solo unos números. Y ahora voy a hablar concretamente del CEO de este holding empresarial, que es Barry Weymiller, que es Bob Chapman. Nosotros tuvimos la suerte de conocerle en febrero de este año en unas charlas en IS, y esta foto es de esa presentación y a mí me encantó. ¿Por qué? Porque fijaos lo que dice.
Él es el CEO de esta organización que factura más de 3 billones con B de dólares al año. Han adquirido más de 110 empresas desde 1987 y tiene más de 12.000 corazones, como dice él, empleados en todo el mundo. Y mirar los datos. Desde el año 1987, el incremento de ventas promedio desde entonces es de en torno al 18%, mientras que el valor de las acciones, ¿vale?, de Barry Wehmiller, con todas estas empresas por debajo, es de un 16% de promedio. Son datos impresionantes desde mi punto de vista, con ese nivel de facturación, con tantas empresas adquiridas. Y este CEO lo que dice es que lo que las organizaciones necesitan, y la crisis que tenemos desde hace mucho tiempo, es en liderazgo. El liderazgo humano verdadero es el foco. Él pone 3 palabras: people, purpose y performance. Personas, propósito y performance o rendimiento. Escribió un libro, Everybody Matters, Todo el Mundo Importa, en donde habla en detalle de estas cosas. Entonces, supongo que con esto, si alguien tenía un mínimo de duda o queríais más datos para poder decir, ostras, ¿cuál es el ROI, ¿no?, el retorno de la inversión si invertimos en personas? Aquí tenéis algunos ejemplos de personas que están totalmente en esa onda de los números. Bien, pues esa cultura de alto rendimiento, ¿cómo la puedo empezar a poner en marcha yo en mi equipo? Mauro y Eva, Felipe, habéis hablado un montón, ya os conocemos un poquito, genial, pero vamos a ver la chicha. ¿Dónde está esto que decíais, ¿no?, en el webinar que ibais a compartir con nosotros en relación a yo tener un equipo de alto rendimiento en mi organización? Ya hemos dicho cultura, por favor, lo primero, pongamos foco allí. Nosotros tenemos este proceso que hemos definido en 5 pasos, sencillos pasos, para poder empezar a crear ese equipo de alto rendimiento en vuestra organización. Esto que se mueve aquí como una C un poquito más grande, es solo para que lo tengáis en cuenta, es comunicación. En cada uno de los pasos debe haber una comunicación continua y cercana, siempre, siempre, siempre. Y hablando de los pasos, entonces, vamos a ellos, son los siguientes: evaluar, alinear, delegar, crear hábitos y líder coach o liderar con habilidades de coach. Estos son los pasos. Vamos a ir en cada uno de ellos para que entendamos a ver de qué estamos hablando con evaluar, alinear, delegar, crear hábitos y liderar con habilidades de coach, para que lo entendáis, y a lo mejor también vamos a compartir algunos ejemplos nuestros, ya que hemos dicho al principio que nosotros hemos pasado por varias tormentas, ¿no? Incluso esta de ahora, vamos a poner algún ejemplo actual de cosas que estamos nosotros haciendo y que están ocurriendo, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a ver entonces de qué hablamos cuando decimos evaluar. En la foto del fondo se ve un faro, que lo que quiere decir ahora mismo necesitamos revisar esa visión, misión y valores, la estrategia que teníamos en marcha antes del COVID, la cultura que teníamos en nuestra organización y el estilo de liderazgo que estábamos teniendo también. Todo esto, mejor, peor, bien o mal como lo tuviéramos, necesitamos ahora revisarlo y ver dónde necesitamos poner ese faro. Visión, misión, valores hoy, post-COVID. O sea, una primera acción que podéis hacer es esa revisión. La mayoría de vosotros entiendo que lo habréis hecho. La pregunta es, ¿lo habéis hecho en todos estos aspectos? En la visión, misión, valores, la estrategia, que son las acciones, los objetivos también, en la cultura y luego también a nivel de liderazgo. Es interesante poder hacerlo. Luego iremos hablando, como decía, de ejemplos. El punto número 2, y las fotos de fondo pretenden aportar un poquito de idea también a lo que pone el texto: personas, propósito y performance. ¿Os suena de las 3 palabras que decía Bob Chapman también? Alinear a las personas con esa misión, visión y valores, con la estrategia, una cultura donde ese alineamiento tiene un sentido también y un liderazgo que permite ese alineamiento, ¿sí? Con las personas, el propósito y el rendimiento, definiendo ese rendimiento con las personas también. Y voy a parar un momento aquí porque creo que tiene sentido ahora poner algún ejemplo, ¿no?, nuestro específico. Entonces, Felipe, creo que aquí tú puedes compartir a lo mejor alguna experiencia que pueda servir de ilustración para todos. Una cosa, Felipe, perfecto. Solo antes de que hables, y perdona, solo comentaros, Felipe lleva muchos años trabajando a nivel nacional, internacional y, como decía, en distintos países.
en grandes marcas. Hemos trabajado los tres en top, empresas top líderes en su sector. Jamaica, Costa Coffee, entre otros, en el caso de Felipe, y tiene mucho por aportar. Hoy no tendremos tanta suerte para escucharlos a los dos con tanto tiempo, a Eva y a Felipe, pero bueno, solo quería hacer esa pequeña intro. Gracias, Felipe. Coméntanos tu ejemplo, por favor. Ok, gracias, Mauro. Sí, de hecho, el ejemplo que voy a usar es justamente de una de las marcas que trabajé con 6 años liderando parte del negocio de Burger King en España y en Portugal. Y en el caso, bueno, estamos hablando de alto rendimiento, cosa que tú eres un experto y yo lo he vivido, evidentemente, ¿no? Yo sé la importancia que tiene. Y luego estamos hablando de crisis, ¿no? De estados de crisis, de momentos de crisis. Entonces, mi primera reflexión es, bueno, siempre hay crisis en algún lado. Cuando eres una empresa global principalmente, siempre te enfrentas que hay un problema político en Filipinas o un problema económico en México o la crisis en Argentina. En fin, siempre te encuentras con diferentes tesituras de mercado que te generan un dolor de cabeza, un dolor de barriga aquí o allí, ¿no? Claro. Evidentemente, en este caso, en el caso del COVID-19, yo creo que el impacto es de un sector específico, ¿no? Todo el tema de consumo, de servicios, está muy afectado. Hay otros sectores que no han sido tan afectados, pero evidentemente hay un gran común y en todos los países bueno, en la mayoría de los países y sobre todo las grandes ciudades están sufriendo lo mismo. Entonces, la reflexión que hacía era que, primero, bueno, que las crisis no nos asusten tanto, ¿no? Porque realmente todas las situaciones que hemos pasado las hemos superado y hemos recuperado y hemos tenido acciones concretas que han ayudado, digamos, a las empresas y a las marcas a retomar el consumo, a recuperar sus números, digamos. Pero evidentemente siempre ayuda si tienes un equipo de alto rendimiento o tienes un equipo preparado justamente para afrontar este tipo de situaciones. El ejemplo que quería citar rápidamente es justamente el de las vacas locas. Yo sé que hace referencia a algunos años atrás ya, pero es una crisis sanitaria también que hubo, ¿no? Y tenemos otros ejemplos como la fiebre porcina y el ébola, y en fin. Y la gripe aviar es otra que también se ha puesto de moda. Y eso, quieras o no, acaba impactando bastante, que nosotros no llegamos a verlo muchas veces, pero acaba impactando bastante en algunos sectores concretamente. En alimentario, la industria alimentaria está sufriendo alguna de estas crisis cada 2-3 años por temas de contagios y demás. ¿Qué pasó con las vacas locas? Hubo una crisis importantísima, ¿no? Empezó en UK, en Inglaterra. Empezaron a haber casos de muertos también en otros países, incluso en España, entre 2005 y 2006. Y yo en ese año justo entré en Burger King y veníamos de esa situación de crisis en que había una desconfianza por parte del cliente de comer carne puede ser peligroso. Por otro lado, había problemas de suministro, porque entonces los proveedores de cárnicos eran limitados a algunos países que tenían un nivel bajo de contaminación o de contagio, y evidentemente generó una gran crisis en el sector y en ese mercado concreto. Entonces, que recuerde yo, al final la solución no era tanto, digamos, bueno, es una crisis, ¿no? O sea, entonces tienes que reaccionar rápidamente. Entonces había la opción de, bueno, pues cerramos los restaurantes de Burger King en no sé cuántos países y hasta que tengamos la vuelta de confianza del cliente. Pero entonces, bien asesorados también, es verdad. Lo que pusimos en marcha en ese momento fue, mira, el mejor testigo de lo que está pasando son los gerentes y los empleados de cada unidad de negocio. Entonces, mandar una comunicación a todos ellos pidiéndole feedback. Explícame qué está pasando en el punto de venta. El cliente, ¿qué te está diciendo? Que desconfía de la carne, que el cliente está diciendo que, bueno, pues hacer más hamburguesas de pollo o incluye también el pescado. En fin, y empezó a haber un movimiento importante, pero claro, que nosotros empezamos a captar información desde el terreno. Eso yo creo que es un punto clave. Recompilar toda esa información, porque también luego viene mucha información, mucho dato, y hay que ser rápidos, ¿no? Tienes que ser muy efectivo, porque las semanas van pasando, el problema sigue estando en las noticias, y sigue estresando, digamos, el consumidor. Entonces tuvimos que buscar varias respuestas. Una de ellas fue encontrar un certificado de calidad en que dijese que de dónde viene este tipo de producto. Esta carne viene concretamente de un país que
no tiene casos. Segundo, poder recompilar esa información en el sentido de ampliar gama de producto, tener más productos de pollo, incluir una hamburguesa de pescado, por ejemplo, que era algo impensable, ¿no?, en su día. Pues enfocar mucho en eso. Evidentemente la magia de marketing a veces te ayuda, ¿no?, porque hay que publicitar un poco eso, hacer ruido bueno, en redes sociales en aquel entonces muy poco, pero mucho ruido en televisión, digamos, en publicidad tradicional. Y sobre todo otro punto que fue no subir el precio del producto al cliente final, porque lo que suele pasar en estos casos es que entonces se sube el precio. O sea, estaba hablando en estas semanas, ¿no?, de la restauración, que yo también tengo mucho de esa experiencia y estoy trabajando con varios proyectos de restaurantes o cadenas de restaurantes en España y en Europa. Al ver que solo puedo atender un 40% de los clientes que atendía antes porque el aforo está limitado, pues mi solución, la primera solución del restaurador es subir los precios, porque significa que tiene que facturar un poquito más por cliente si no tiene el número de clientes que antes tenía. Y todos los restaurantes al final viven de llenar la casa, ¿no? No vale con solo tener el 50% muy bien organizados. Al final, los alquileres tienen que pagarse, los productos y materias primas también y demás. Resumen, yo creo que es muy enfocado a comunicación, Mauro, y tú lo has expresado muy bien. O sea, que habrá más puntos en donde nosotros hablemos de comunicación, pero evaluar cuál es la situación, reaccionar rápido, tener esa cultura por detrás de generar resultados, involucrar a todas las escalas, digamos, de valor que tienes en tu organización. Y luego, ¿cuál es el propósito? Es alinear realmente que tus franquiciados, tus proveedores, tus empleados, tus directivos, tus trabajadores, tus compañeros, todos estén con el mismo foco, y eso realmente ayudó con mucha comunicación y resaltando, comunicar es más que mandar emails a 50 personas con otros 50 copiados o mandar 50 emails a 50 personas. Yo creo que aquí fue la comunicación más efectiva, fue justamente la recolecta de datos in situ, fue recorrer España, cada uno de nosotros se ocupó de una zona, recorrimos el territorio, fuimos a entender realmente la situación de cada franquiciado, de cada región. Y realmente, o sea, más que mandar correos y WhatsApps, que hoy en día también está muy de moda, o en fin, que la gente utiliza mucho ese tipo de plataformas, fueron llamadas y fue la interacción face to face, digamos, ¿no?, personal. Y ese era un poco el feedback que te podía dar, Mauro, y cómo gestionamos una crisis que fue, claro, ahora no se habla del tema, pero bueno, cada 2 o 3 años viene una nueva crisis alimentar de diferente tipo en el sector, y tenemos que estar atentos también a saber cómo enfrentarlo. Qué bueno, Felipe, grandes ejemplos, la verdad que sí. Me ha encantado lo que comentabas en relación a recoger feedback del terreno, hablar con las personas, tener en cuenta la opinión. O sea, estamos hablando del comité de dirección de una gran empresa con cientos de puntos de venta en todo el mundo, ¿no? Y tener, son los ojos, ¿no?, de la organización allí en aquel punto local, y recoger esa información. ¿Cuántas veces a veces se nos olvida tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Has hablado de personas claramente, has hablado de propósito y has hablado de performance, porque al final, dentro de la visión inicial, a lo mejor no es, dentro de Burger King no estaba el pescado, ¿no? Sin embargo, hay circunstancias nuevas y nos tenemos que adaptar. Hablaste también de rapidez, algo que creo que hoy en día tenemos que tener sistemas en marcha que nos permitan tomar decisiones rápidas, muy rápidas. Porque leía el otro día en un informe de Harvard Business Review del año 96 o algo así, ya hace unos años, pero decía que una decisión rápida y ejecutada hace que una estrategia mediocre tenga mucho más éxito que una gran estrategia ejecutada tarde. Entonces, no hace falta que nos lo diga nadie de Harvard Business Review, lo podemos saber nosotros, pero ¿cuántos lo hacemos, no? Y este ejemplo que ponías, en fin, me parece genial, Felipe. Muchas gracias, que aporta un montón. Bien, pues hemos dicho entonces alinear, ¿no? Personas, propósito y performance. ¿Cuál es el punto número 3? Delegar. Una vez tenemos una visión, misión, valores, una estrategia clara, esa cultura trabajada, un liderazgo adecuado, el alineamiento entre proveedores, clientes, personas dentro de la organización con un propósito claro y una performance que se mantiene gracias a esa nueva estrategia y alineamiento. Luego viene la parte de delegar, y aquí comento 3 cosas: libertad,
confianza, responsabilidad. Quiero hacer alusión a un caso específico, en este caso de Netflix, que ¿lo conocéis? Ahora después del COVID, creo que si alguien no lo conocía, lo ha conocido muy bien, ya lo conocíamos todos. Pero ¿qué pasa con Netflix? Netflix tiene una cultura que ha sido ejemplo en Estados Unidos y se ha copiado su cultura. Ellos hay vídeos en YouTube, hay un montón de información al respecto de la cultura de Netflix. Solo quiero hacer alusión a lo que ellos comentan desde el punto de vista de libertad y responsabilidad. Quiere decir que las personas tienen libertad para hacer, tanto que sus horarios, hay muchas cosas en las que ellos ponen ese aspecto de libertad, pero añaden este factor tan importante que es el de la responsabilidad. Responsabilidad de las acciones que haces en tu día a día estén alineadas totalmente con la visión, misión, valores, cultura, etcétera, que la empresa tiene definido. O sea, fijaos, son conceptos sencillos, pero súper potentes y que si en los comportamientos de las personas vemos todo esto, la performance es realmente diferente. En el punto siguiente, punto número 4, ya hablamos de hábitos. Ya cuando las personas saben a dónde van y están alineadas y hay la confianza, ¿no? No he comentado esta palabra antes, hay la confianza en ellos y así lo sienten también. Luego es solamente una cuestión de poner ciertos hábitos para asegurarnos que esa cultura que venimos trabajando se mantenga. ¿Qué hábitos pueden ser? Yo pongo reconocimiento, áreas de mejora y anticipar cambios, ¿vale? Primero, reconocimiento. Oye, cuando avanzamos, por poco que sea, es importante dar ese reconocimiento, dárnoslo a nosotros mismos, darlo al equipo, darlo a cada persona que ha participado, ¿no? Luego también definir, obviamente, siempre las áreas de mejora. Por muy bien que vaya tu empresa, por muy bien que factures, por muy bien que hoy en medio de la crisis sea uno de los afortunados que no solamente no ha bajado la facturación, sino que ha crecido. No es el número el que te dice si eres un equipo de alto rendimiento o una organización que tiene un futuro a largo plazo. Son otras cosas, entre ellas la cultura. Entonces, definir esas áreas de mejora y anticipar los cambios que vienen, ¿no? En los hábitos están las reuniones, por ejemplo, semanales, mensuales, diarias, ¿por qué no? De 5 minutos. Hoy en día, y Felipe hablaba de esto, ¿no? La comunicación es tan importante, la rapidez es tan importante en momentos como este, que esas reuniones de 5 minutos pueden ser muy potentes cada día. Eso sí, no pecar de reunionitis, que en las multinacionales todos conocemos a veces que hacemos muchas reuniones que no son muy efectivas, que a veces te preguntas, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Entonces se debe trabajar de una manera en la que son hábitos de alto rendimiento, reuniones efectivas, con foco, con deadlines y con personas que saben lo que hacen al salir de esas reuniones, ¿no? Pero en definitiva es crear hábitos de alto rendimiento, que algunos hemos comentado y espero que ya os estén aportando algo también para lo que podéis hacer a partir de esta misma tarde en vuestras organizaciones, vuestras empresas. Y vamos a pasar al quinto punto y último de estos sencillos 5 pasos para el equipo de alto rendimiento, y es el del líder coach. Cuando las personas, o sea, tenemos la visión clara a dónde vamos con la estrategia y la cultura, las personas alineadas, todo el mundo ha delegado, tenemos confianza, responsabilidad también y hemos creado esos hábitos. Luego tenemos que asegurarnos de que esto se convierte en un bucle, en un círculo de mejora continua, que nunca acaba, siempre mejorando, porque es lo que demanda el mercado, es lo que demanda ahí fuera las circunstancias, ¿no? Eso lo podéis hacer mucho utilizando herramientas de coach para, como pone aquí, inspirar a las personas, un liderazgo que inspira, para desafiar a las personas a ir al siguiente nivel, cada una de ellas, cada equipo, y eso es lo que va a llevar a la organización al siguiente y al siguiente y al siguiente nivel. Empoderar a las personas para que realmente ejecuten y hagan, ¿vale? El trabajar ese factor error y no fracaso, porque muchas veces alguien comete un error y se toma como un fracaso y luego la persona dice, vale, pues yo no lo intento más. Estas son cosas que ocurren, yo lo he trabajado y lo he visto en muchas organizaciones y os digo, yo he trabajado en los últimos años en empresas top. Ahora podría poner un par de ejemplos, pero luego lo comentamos. Bien, liderar con esa perspectiva de coach. Creo que aquí, y Eva, que permitirme que hable un poquito muy rápidamente de algunas cosas que Eva nos puede decir. Eva ha trabajado más de 15 años en diferentes organizaciones como HR Manager, entre ellas del grupo Mars, que todos sabréis el Best Place to Work, 4 años consecutivos, número 1 en España y en los primeros lugares también a nivel nacional como Best Place to Work. Y Eva ha sido HR Manager de una empresa del grupo.
Y bueno, y Eva, ¿qué nos puedes decir tú de esas empresas a las que todos miramos, ¿no? De yo quiero trabajar allí, ¿qué hacen ahí dentro? ¿Cómo se hacen las cosas dentro del Grupo Mars? Explícanos un poquito. Vale, gracias Mauro, gracias por esa introducción y realmente todo lo que comentas, todo lo que explicas al respecto de líder coach y al respecto de importancia que tiene manager o líder en una empresa, estoy de acuerdo, más que de acuerdo, ¿no? Y lo que decías, ¿no? De mi experiencia trabajando en una empresa que realmente ha sido reconocida como la mejor empresa para trabajar y sigue siendo una de las mejores empresas para trabajar tanto en España como fuera, se define por tres, yo diría, se define por tres cosas. Primera cosa son los valores. La segunda cosa o pilar, digamos, ¿no? de este éxito es orientación a las personas. Y la tercera pilar es el liderazgo, la importancia al liderazgo. ¿Vale? Entonces, os comento un poquito. Obviamente, esos tres aspectos crean un resultado, un compromiso y, digamos, un compromiso de cada empleado, de cada asociado, como lo llaman dentro del grupo Mars. Los valores, lo primero es que vienen de la familia. No sé si sabéis, pero Mars, por ser una empresa tan gigante, es una empresa familiar. Entonces, cuando se creó hace más de 100 años la empresa, la familia introdujo sus valores al negocio. Y era una idea para mantener este vínculo, para mantener algo que puede conectar diferentes empleados, diferentes líderes en distintos países. En el centro eran los valores. Y los valores realmente en esa empresa se viven. No son colgados solamente en la pared, como nos explicaba Mauro algunos casos, ¿verdad? Aunque también sí, están colgados en todas las zonas comunes, también en las salas de reuniones. ¿Pero por qué? Están ahí porque los valores realmente son los que guían a la toma de decisión. Cada vez cuando un equipo se une y están tomando las decisiones, siempre se tiene todos los valores en cuenta. En Mars, los valores se llaman principios, por eso estos 5 principios son tan vivos que cualquier empleado dentro de esta organización te sabría decir las 5 valores. Entonces es una gran, digamos, una parte muy importante de la cultura, ¿no? De la cultura que respira ahí. Luego, orientación a las personas. Sobre todo, la importancia que da la empresa al desarrollo, a tu crecimiento, a tu avance. Nunca puede ser, aunque sigues en el mismo puesto del trabajo, nunca te puedes conformar con los mismos resultados. Siempre te exige, ¿verdad? Entonces, para ello necesitas tener un liderazgo adecuado. Por lo tanto, el rol de los managers y los líderes dentro de Mars es crucial, es fundamental. Es lo que decía Mauro aquí, como la última parte, digamos, el líder coach, que tiene un rol muy importante. Dentro de Mars, líder juega es una pieza clave y él realmente es muy valorado dentro de la empresa, pero también tiene una responsabilidad muy importante. El líder se encarga de reclutar el mejor talento, desarrollar su talento, tanto desarrollar sus personas individualmente como todo el equipo. Y aquí estamos hablando de creación de esta cultura de alto rendimiento. Cada manager, cada líder, incluso dentro de sus objetivos, tienen ciertos objetivos relacionados con el equipo, que se miden también al respecto del feedback que le dan su manager y también le dan su equipo, ¿no? Cómo ha sido tu performance durante todo el año como manager,
cómo has podido crear este equipo de alto rendimiento. Entonces, los managers obviamente están apoyados con muchas herramientas, mucha formación, pero cada líder, cada manager de equipo es capaz de desarrollar un equipo de alto rendimiento y es parte de su trabajo. Así que 80% del trabajo de un líder dentro del grupo Mars es dedicado a personas, a desarrollar las personas, desarrollar el equipo de alto rendimiento. Y bueno, Wow. bueno, podría hablar horas y horas, yo creo que Oye, sobre la nos has cultura. permitido meternos un poquito allí dentro del Grupo Mars, ¿no? Un poco su filosofía, que interesante, qué bueno. Bueno, me alegró mucho y estoy segura que vuestras organizaciones, y hay muchas más organizaciones que apuestan por los líderes, que apuestan por el liderazgo, porque todo empieza desde un gran líder, un gran manager, ¿verdad? Como Marcus Buckingham en su libro que seguramente lo conocéis, primero rompa las reglas. Él Mm, decía, la gente deja los managers, no las empresas, exacto. ¿verdad? La gente se une a las empresas, pero dejan los managers. Sí. Por lo tanto, si realmente nos podemos dar cuenta la importancia que tiene un buen o un mal manager, también sería ya un gran paso. Mm. Sí. Gracias, Eva, qué interesante, qué bueno esto, ¿eh? En la línea de esto que comentas, creo que también podría yo compartir dos casos de ahora, Ujú. actualmente. Es más, dentro de una hora voy a trabajar con un equipo en Estados Unidos concretamente para una petroquímica que está presente a nivel mundial y que ahora en esta situación post-COVID, o sea que ya no hablamos de antes y otras, hablamos justamente de ahora. ¿Qué es lo que están haciendo? Estamos llevando a cabo un proyecto en el que estamos trabajando específicamente, como decía Eva, con lo que ellos consideran un activo súper importante en su organización entera. Son miles y miles, decenas de miles de empleados, que son los managers. Y lo que están poniendo es a disposición de estos managers un apoyo específico a dos niveles, profesional y personal, siendo el personal ahora mismo el más importante, porque esos managers deben trabajar de una manera muy cercana con sus equipos. Hablar, comunicarse, preguntar, facilitar, ayudar, ese leader coach y ese servant leadership que hablaba al principio. Es esto lo que estamos trabajando con los managers de esta multinacional a nivel internacional, en España y también en Estados Unidos en este caso, ¿no? Petroquímica. Hay otra que es una empresa de telecomunicaciones. Y en los dos casos las conocéis todos, esas de las tops a nivel mundial. En la segunda voy a poner un ejemplo diferente, porque en la segunda lo que se está haciendo es se está democratizando lo que es el servicio de coaching profesional, a toda la compañía, en el middle management, a todos los managers de la compañía, que son también cientos y cientos. Y tienen acceso a sesiones específicas de coaching focalizadas a ayudarles a desarrollar habilidades como líder coach, ¿vale? La empatía, hacer preguntas, dar feedback, empoderar, inspirar, desafiar a las personas, lo que comentamos aquí en el quinto punto, ¿no? Y esto está ocurriendo ahora mismo, es así como las empresas top están gestionando las situaciones internas para ir tomando decisiones rápidas y que las personas sigan. Como decía, no sirve de nada poner, vamos allá, vamos a un sitio diferente, esta es la nueva estrategia y no trabajar con las personas, que ocurre demasiado frecuentemente. No, trabaja con las personas, aparte de generar tu visión y estrategia, que es súper importante también. Así que, bueno, y hay también otro ejemplo que quería poner, último, de aquí en España, de una multinacional también, francesa en este caso, y que está trabajando ahora en esta época complicada, justamente están invirtiendo en crear un equipo de alto rendimiento en el comité de dirección de esa empresa, ¿no? Y fijaos, en estos tiempos muchas empresas han hecho muchas cosas, pero ¿cuántas han puesto foco en esas herramientas que son un apoyo, ¿no? Una palanca, un apoyo que te va a ayudar luego a crecer mucho más? Bien, pues creo que suficientes ejemplos. Con esto, y
Vamos a ver, vamos de tiempo más o menos bien. Felipe, ¿ibas a comentar alguna cosa? No sé si antes vi que ibas a decir algo, no lo tengo claro. No, bien, bien, era justamente Ah, confirmar esa necesidad, yo creo que hoy en día, ¿no? Que justamente hablando de alto rendimiento y hablando en tiempos de crisis, por un lado, tanto el enfoque que decía Eva, lleva de no hay que estar en crisis para tener un equipo, no esperes la crisis para prepararte a un equipo de alto rendimiento, es decir, al final es una cultura, un proceso de trabajo a través de esta cultura que te lleva a resultados extraordinarios, y cuando llega una situación de crisis que te impacta, pues sabrás responder mejor. Y las crisis, o sea, y esta pasará, pero o sea, así como estamos seguros que esta pasará, también estamos seguros que habrá otras. Con lo sí, cual, creo que es el punto de inflexión desgraciadamente. de que ahora hay muchas, muchas Totalmente de evidentemente, ¿no? acuerdo. Que como esta no ha habido nunca antes, ninguna de esta dimensión, con este calado, con esta, ¿no? Cogiendo varios sectores en muchos países o en casi todos. Y entonces, bueno, ahora es como el momento ideal para hacer esa reflexión. Pero también es verdad que hemos notado mucho, ¿no? Nosotros también con la experiencia, con los contactos que tenemos, pues hemos notado mucho que había empresas que ya estaban mejor preparadas porque tenían eso en su base, en su cultura, en sus Sí. valores, de tener realmente, y sobre todo de enfocar su negocio en las personas, ¿no? Y que yo creo que ese es el punto de inflexión y que marca mucho la diferencia hoy en día. Si Ujú. una empresa en concreto no está ahí, pues ¿cómo puede llegar? ¿No? Ahí yo creo que es un poco el ejercicio que estamos haciendo. Correcto, sobre todo en estos tiempos tan turbulentes necesitamos ser súper ágiles, ¿verdad? Y las empresas que ya tienen su cultura enfocada en el desarrollo de los líderes ya están más preparados y pueden actuar mucho más rápido en estos momentos, ¿no? Tomando las decisiones ágiles. Incluso leí un artículo donde decía que aparte, ¿no? Si miramos que hace unos 10 años, cuando hemos empezado a medir IQ, que era, ¿no? Intelecto, ¿cómo se Cliente, traduce? sí. Sí. Sí, y nuestro intelecto, luego hemos pasado a EQ y ahora ya estamos llegando a un punto donde necesitamos medir AQ, agilidad. Básicamente es la agilidad, cómo somos adaptabilidad, ¿no? También adaptabilidad, cómo somos adaptables a las situaciones, a un Sí, entorno así volátil y cambiante y Mm, buca, como ha mencionado Mauro, ¿no? Buca mm. al cubo, lo cual estamos Sí, manejando aquí. sí, sí. Bueno, esto que comentas, Lleva, nos da pie a la siguiente slide, justamente, en la que contamos todo lo que hemos visto hasta aquí. Son esos 5 pasos para crear una cultura de alto rendimiento, como decía Felipe, en crisis, fuera de ella, en general, ¿no? Lo que sí queremos añadir a esto, y a eso viene a cuenta la siguiente diapositiva, 3 cosas más que creemos que son clave, ¿vale? Y si habéis tomado nota de algunas cosas, ¿no? Que os han interesado, esto creo que es clave también, y es lo siguiente. El primer punto sería una mentalidad startup, ¿vale? Startup, todos sabemos y hemos oído mucho ya sobre este concepto, ¿no? Detrás del concepto de esa mentalidad startup hay el bucle de feedback que se llama, que es el crea, mide y aprende. O sea, sin entrar demasiado en lamentaciones o en qué pasa con esto, qué pasa con lo otro, es crea un producto, un servicio, sácalo fuera, mídelo, aprende del cliente y luego vuelve rápidamente a la parte de creación, vuelve a medir, vuelve a aprender, y ese bucle muy rápidamente ejecutado facilita que ocurra la rapidez, que hoy en día es súper importante, lo comentaba Felipe también en esas crisis que se han gestionado anteriormente, ¿no? Es súper importante que seamos rápido, es súper importante que los costes sean mínimos. También por eso el crea, mide, aprende quiere decir que en una empresa, en la medida que sea grande, puedes hacer unas pruebas pequeñas. No hace falta que sea en toda la organización, en todo un mercado, en todo un país, etcétera. Es créalo en un microcosmos, vamos a decir así, microclima, ¿no? Lo creas, lo mides, aprendes para luego tener el producto rápidamente ahí fuera, con unos costes controlados, con una experiencia al cliente fenomenal y una efectividad en todo el proceso, ¿no? Las otras 2 cosas, chicos, ¿queréis compartir Ujú. vosotros?
Bueno, por parte de comunicación, justamente yo creo que la parte importante que destacaba un poco de mi experiencia, o sea, con el tema Burger King en Vacas Locas, pero yo creo que al final, ¿no? En cualquier momento tenemos que tener muy claro que comunicación es en dos sentidos, ¿no? No es eso de solo mandar correos y a todos y entonces ya he comunicado, ¿no? Yo ya he pasado mi informe, con lo cual ya he comunicado. Yo creo que justamente se trata de recoger de diferentes partes de tu organización, del terreno sobre todo, de los que están en el face-to-face con vuestros clientes, y sacar de ahí pues el jugo, ¿no? Que es lo más importante de la información que tienes que trabajar para mejorar tus procesos y para justamente generar esa cultura de cercanía con el cliente, de mentalidad resolutiva y mentalidad y adaptabilidad, que decía, lleva también. Mm, Por lo cual, mucho foco en las personas, pero sobre todo la frecuencia también es otra. Hay una parte de protocolo, de procedimentación de cada semana o cada 15 días o cada mes. Hay unos determinados protocolos que cumplir, ¿no? En cuanto a comunicación, pero luego está la dinámica del día a día. Y es muy importante tener eso muy claro, es decir, que tiene que ser con una frecuencia realmente más establecida o menos establecida, tiene que ser frecuente. O sea, la sí, comunicación y la interlocución, sería comunicación e interlocución con los diferentes puntos, desde proveedores, que sigue siendo, ¿no? Muchas veces la cultura que tenemos en la empresa es que una cosa es proveedor, otra cosa es cliente, otra cosa es trabajador. Yo creo que es fundamental verlos todos como clientes, ¿no? Tu compañero es tu cliente, tu proveedor es tu cliente también, o lo será en algún momento. O sea, busquemos un poco esa forma de interacción entre la organización y Ujú. comuniquemos bien y efectivamente. genial, Sí, Felipe. vale, perfecto. Bueno, y lo último por añadir, ya que estábamos hablando del rol, ¿no? Del cada líder, del líder coach, yo creo que ha llegado el momento de entrenar nuestra empatía como líderes. Yo creo que en estos momentos tenemos que ser mucho más sensibles, mucho más dedicar tiempo a escucha activa, lo que también mencionó Mauro, que nos inspiró el señor Bob Chapman, ¿no? Él decía, yo cuando llego a las oficinas o cuando me siento con un empleado o con un director de un área, lo que hago primero, yo escucho. Entonces yo creo que es el momento perfecto de escucha activa, y escucha activa se hace con las preguntas, ¿no? También preguntando para entender cómo se siente la persona, cómo está, y una vez tienes este vínculo de confianza y tienes básicamente esta cercanía, ya luego viene el siguiente aspecto, claro, como líder, inspirar y ayudar para mantener el foco, para mantener un poquito la guía, ¿no? Hacia dónde vamos, porque aunque en los tiempos turbulentos, en los tiempos de crisis, es muy importante no perder nuestro foco y nuestro faro hacia dónde vamos. Genial, Eva, muchísimas gracias. Chicas, chicos, estamos llegando a la parte final de este webinar. Espero que hayáis estado sintiendo y todavía ahora, ¿no? Que nos apasiona el tema personas y hemos contrastado, comprobado con números, resultados y efectividad en el trabajo, ¿no? Que eso es así. Entonces, people, 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 trabajemos con las personas porque son y hacen la diferencia. Para ir acabando, ya esto lo habéis visto, solamente un rápido recordatorio. Lo que hemos venido hablando hasta hoy, hasta ahora, en este webinar, viene de nuestra experiencia. Eva, Felipe y yo somos los fundadores de Bright Minds Board. Ya os comentaron que tenemos asociados, que son todos expertos en diferentes, vienen de distintas multinacionales y son expertos cada uno en su sector y dan apoyo también a determinados proyectos en los que nosotros podemos trabajar. Abajo veis algunos de los logos de las empresas para las cuales hemos trabajado o hemos colaborado con ellas de alguna forma. Y nada, con esto queremos pasar al cierre y deciros que muchísimas gracias por haber estado aquí, que por haber aguantado hasta estos 45 minutos, que esperamos haber aportado mucho valor.
también queremos regalaros, si queréis, crear esos equipos de alto rendimiento en vuestras organizaciones. Esperamos haber ya aportado algunas ideas, algunos pasos que podéis poner en marcha desde hoy mismo. Pero aún así, si queréis, necesitáis apoyo para poner eso en marcha, porque a veces tener las ideas claras es una cosa, ejecutarlas es una un poco distinta, como hablábamos en todo el webinar, ¿no? Nosotros os podemos ayudar en eso. Solo tenéis que contactarnos, tenéis nuestro email porque habéis recibido a través de la convocatoria y sabéis dónde estamos. Aún así, aquí tenéis el email a través del cual nos podéis contactar y hemos puesto estos 45 minutos, una sesión básicamente en donde podemos sin ningún compromiso hablar, entender vuestra circunstancia y ver si podemos colaborar o apoyar de alguna manera en que creéis en vuestra empresa mañana, en la tuya, que estás viéndonos por ahí, ese equipo de alto rendimiento. Así Sí. que nada, con esto, Eva. Perfecto, sí, solo por añadir que, por cierto, si os ha resonado alguna idea en particular, algún ejemplo que nos hemos compartido, ¿verdad? También estaríamos encantados a explorar más y compartir nuestro conocimiento y ayudaros a ver cómo se puede aplicar en vuestro equipo, en vuestra organización. Así que nada más y muchísimas gracias a todos. Muy bien. No había ninguna pregunta en el chat, ¿verdad? Porque yo he intentado verlo y he pasado diapositivas aquí, no sé qué me ha pasado hoy, que no he conseguido, no teníamos nada, ¿no? No tenemos Ok, ninguna ok, pregunta, espero, perfecto. pero ya estamos acabando Sí, casi, correcto. casi. Bueno, los que quieran pueden mandarnos, como decías, Mauro, por correo, Exacto. a través de este email. Encantados de colaborar, de conocer un poquito más la organización y los problemas que estoy viviendo, los dolores de barriga, de cabeza, y bueno, y con nuestra experiencia poder aportar valor y a través de estos primeros 45 minutos, por lo menos tener una foto de lo que está pasando en vuestra organización. Y además podéis seguirnos en el LinkedIn también con el mismo nombre y yo ¿Correcto? creo que tenéis todos los detalles y os iremos diciendo también sobre los próximos eventos, próximos webinars que iremos poniendo en marcha. Muchísimas gracias a todos, que tengáis una muy buena tarde y nos vemos en un futuro webinar muy cercano. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.